Hay veces en las que un champú de pocos euros te deja el pelo mejor que un tratamiento de 50 euros. Y hoy vamos a ver el secreto químico del brillo que te deja el HS. Hola y bienvenido una semana más a tu canal de Medicina Capilar. Hoy tenemos un vídeo que es un poco diferente en el que hablaremos de por qué un champú anticaspa muy particular deja el pelo tan brillante. Por norma general, en estos vídeos nos centramos en tratamientos médicos, investigaciones o ensayos clínicos recientes y no solemos hacer valoraciones de marcas comerciales de gran consumo. Sin embargo, en el caso que vamos a analizar hoy es tan masivo y tan llamativo, sobre todo tan curioso, que vamos a analizarlo con detalle. Hablamos de un fenómeno que ha inundado redes sociales, hilos de Reddit, foros de belleza y miles de reseñas en plataformas de venta masiva como Amazon. Estamos hablando del archiconocido H&S, que parece que se ha convertido en algo más que un simple anticaspa para pasar a ser un auténtico milagro cosmético. Aseguran que el cabello queda más suave, más suelto, con un brillo que parece sacado de un anuncio de televisión. ¿Es esto una simple sugestión colectiva o hay base científica que explique este pelazo? Hoy vamos a desentrañar la arquitectura química de una molécula que tiene más de 60 años de historia. Vamos a analizar cómo un producto que nació en laboratorios de microbiología ha terminado plantándole cara a la cosmética capilar de lujo. ¡Comenzamos! Antes de entrar en profundidad en la química, es fundamental para nosotros establecer una declaración de transparencia. Queremos aclarar de forma tajante que no tenemos ningún conflicto de intereses con la marca mencionada ni con su matriz. Es decir, nadie nos paga por estar haciendo este vídeo, no hay menciones patrocinadas ni acuerdos comerciales de ningún tipo. Nuestra única misión es actuar como observadores científicos y analizar la evidencia científica y los datos del mercado que explican este fenómeno sociológico y dermatológico. Y dicho esto, vamos al turrón. Para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, primero debemos mirar las cifras globales porque los números son realmente mareantes. El mercado global del cuidado capilar en 2004 rompió la barrera de los 95.600 millones de euros, con una proyección de crecimiento anual superior al 6%. Pero lo más impactante es que dentro de ese océano de dinero destinado a mascarillas y serums, la categoría anticaspa acapara casi el 38% de todas las ventas. Y esto ocurre porque la caspa es la preocupación capilar número 1 a nivel mundial. Los datos de mercado corroboran que un 34% de la población identifica la caspa como su principal problema de salud capilar. Esto, Laura, la verdad es que es súper sorprendente, porque deja en un segundo plano problemas que solemos considerar más graves, como son la caída del cabello, que preocupa al 28%, o la aparición de canas, que curiosamente solo inquieta como problema principal al 7% de los usuarios. En este contexto, el HS no es solo un producto más, sino que es el líder absoluto, vendiendo solamente en Estados Unidos unos 42 millones de unidades anuales, que se dice muy pronto. Se dice pronto, pero es abismal. ¿Pero cómo se construye un dominio tan aplastante? Pues para entenderlo tenemos que viajar a 1961. Este producto no nació en un departamento de marketing más buscando estética, sino que nació en la investigación médica pura y dura. El bacteriólogo John Parran Jr. lideró este proyecto como un tratamiento médico estricto. Es fascinante saber que Parran dedicó una década entera a realizar ensayos clínicos antes de lanzar el producto. Fueron 10 años de prueba y error dedicados exclusivamente a una misión, que era estabilizar los ingredientes activos para que fueran eficaces contra el hongo malassezia sin destruir la fibra capilar en el proceso. Sin embargo, el verdadero hito evolutivo que explica el pelazo de hoy ocurrió en 1975. ¿No es así, Laura? Así es, David, porque antes de esta fecha, tratar un cuero cabelludo con problemas médicos implicaba utilizar lociones ásperas, pegajosas o con dolor a medicina que nadie quería llevar encima. Sin embargo, en 1975, un año fantástico, la ingeniería química logró un salto maestro: transformar aquel tratamiento clínico opaco y sensorialmente desagradable en un champú de uso regular que hacía mucha espuma y olía muy bien. El triunfo real fue lograr enmascarar los fungicidas potentes dentro de una matriz cosmética de lujo. Pero Laura, si hablamos de estética capilar, hay que hablar de un tema que sé que te apasiona, que es el de los sulfatos y las siliconas. La verdad es que es un tema que me interesa mucho porque en el creciente mundo de la belleza natural han sido demonizados sistemáticamente, pero la ciencia de los materiales nos ofrece una perspectiva mucho más rica en matices. Pues ¿te parece, Laura, si empezamos por la limpieza profunda? Pues vamos a ello. Es cierto que el antiguo lauril sulfato podía ser muy irritante, pero la industria ha evolucionado y hoy se utiliza el laurel sulfato, que es una molécula más grande que no penetra en la piel de la misma manera y resulta mucho más amable.
Si queremos hacer una buena limpieza de todo el cuero cabelludo, este poder detergente es imprescindible. Vivimos en entornos con alta contaminación y utilizamos productos de fijación que generan una acumulación de residuos en cuero cabelludo. Si no eliminamos ese cemento de sebo, sudor y contaminación, nos arriesgamos a problemas de salud capilar a largo plazo. Pero por otro lado, si solamente limpiáramos agresivamente, el pelo nos quedaría áspero e imposible de peinar, y es aquí donde entran las siliconas, específicamente la dimeticona y el dimeticonol. Existe el mito de que crean una costra de plástico que asfixia el pelo, pero la realidad es que son polímeros inertes y que son una joya de la ingeniería química. Imagina que la fibra de tu pelo es una carretera asfaltada que con el tiempo y el daño se va llenando de baches. Las fórmulas antiguas eran como echar una capa gruesa de asfalto por toda la carretera, cubriendo lo dañado pero también lo que estaba bien, añadiendo un peso innecesario que dejaba el pelo lacio y sin vida. Estos polímeros están diseñados para detectar las áreas donde la cutícula está levantada, rota o dañada. Se depositan exclusivamente en estas grietas rellenándolas y sellándolas mientras que dejan intacta la fibra que ya está sana. Y aquí llegamos a la explicación técnica del brillo, que es pura anatomía de percepción física. Y esto es súper interesante, porque el brillo no es una propiedad mágica del pelo, es física óptica basada en el índice de refracción de la luz. Cuando la cutícula del pelo está desgastada, las escamas quedarán abiertas y la superficie muy irregular, de manera que la luz que incide sobre ella se va a dispersar en 1000 direcciones, y el resultado visual que captará nuestro ojo es un cabello mate y opaco. Pero al rellenar esos pequeños desgastes creamos una superficie perfectamente lisa. Cuando la luz choca contra esa superficie sellada, rebota de forma uniforme como si fuera un espejo inmaculado. El cerebro humano interpreta este rebote uniforme de la luz como un brillo deslumbrante de pelo sano y nutrido, aunque en realidad es un efecto óptico del laboratorio. Pero no todo es estética visual, ¿verdad, Laura? Así es, David. Hay una parte que muchas veces se nos pasa por alto, pero que tiene una carga médica profunda y también contribuye al aspecto del pelo. Y estamos hablando de la inflamación subclínica. Mucha gente sufre una inflamación constante en el cuero cabelludo causada por el hongo Malassezia y no lo sabe porque realmente no ve esas escamas típicas de la caspa, pero la inflamación está ahí a nivel microscópico. Esta inflamación altera el folículo y hace que el pelo crezca con una estructura menos uniforme. El reto es que el tratamiento contra este hongo funcione en la ducha simplemente y no sea necesario que lo llevemos durante horas en el cuero cabelludo, y para esto necesitan que activos como la piroctona o lamina o el sulfuro de selenio penetren hasta el infundíbulo folicular. Este infundíbulo podríamos decir que es como una cavidad en forma de embudo que rodea la raíz del pelo y es el hábitat preferido para el hongo. Lograr que un ingrediente activo baje por ese canal tan estrecho, se ancle allí en menos de 60 segundos y resista el aclarado posterior con abundante agua es una proeza de la ingeniería de fluidos. Al eliminar esa inflamación en la zona cero del crecimiento del pelo, el pelo comienza a crecer en un entorno mucho más saludable. Pues todo esto suena genial, David. Pero entonces, ¿puedo dejar la apariencia y la salud de mi cuero cabelludo en manos de este champú? Pues como nuestros espectadores habrán deducido, la respuesta es que no. Este champú es una obra maestra del maquillaje capilar y la higiene profunda, pero no es una reparación biológica. Es decir, rellena y da brillo al instante, pero no reconstruye la queratina interna que ha sido destruida por años de decolorantes o de calor extremo. Nuestra recomendación clínica es clara. Podemos utilizarlo como ese reseteo necesario para purificar el cuero cabelludo de vez en cuando, pero no recomendaríamos un uso diario indiscriminado si tu piel está sana, ya que el cuero cabelludo necesita su propio sebo para mantener la función barrera. ¿Y tú has probado este efecto en tu propio pelo? Te leemos en los comentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.